Juanpa, bienvenido mi querido negro, mi querido Juanpa, a este tercer episodio de los Juan Pablos increíble, hoy con un sabor muy colombiano. ¿Qué más, negrito? Negrita, qué sorpresota. Hoy vamos con algo grande. Sí, hoy vamos con algo grande y de verdad, con algo grande, no solo por quien es un bugueño de pura cepa, bugueño de pura cepa. Es mezcla de pan de bono con vino. Sí, hay una mezcla, hay una mezcla. Ingeniero industrial, máster en economía, ha sido embajador 2 veces, no digo dónde para no spoilearle, como dicen los jóvenes. Un tipo de un espíritu absolutamente gremial, ha dirigido 2 veces el Consejo Gremial, tanto el gremio de Acopi, tanto Cotelco, hincha del fútbol furibundo, del Cali, se lo puedo decir, del Cali, música, vino, Real Madrid. Real Madrid. Fue secretario de la Organización Mundial de Turismo en Madrid y de hecho pues estuvo 2 veces en Madrid. Él nos contará. Fue embajador de Corea, de Austria y hoy nuestro presidente de FENALCO. Estamos con Jaime Alberto. Mi doctor Jaime Alberto Cabal. Mucho gusto, Juan Qué rico Pablo. que estés con Cabal. nosotros. Bueno, Bienvenido a su casa. le regalo al doctor. Bueno, era mamando gallo. Jaime Alberto, qué rico tenerte aquí en los Juan Pablos en este tercer episodio. Y yo te decía, y se lo decía a Juan Pablo, que cuando uno se para en uno de los eventos de FENALCO, uno respira país. Yo que estoy viviendo en México, que regreso a México, y te lo confesé, uno se para en una tarima FENALCO y con los comerciantes, con tu gente, y uno respira país y ese país que necesitamos. Bienvenido a este mensaje de esperanza y de país. Qué rico tenerte acá. Bueno, muchas gracias, Juan Pablos, muy queridos. Yo muy especialmente honrado de estar en este programa y en esta iniciativa humana y de país y obviamente de esperanza que necesitamos tanto en Colombia. O sea que los felicito por esta iniciativa, de verdad que muy importante para contribuir en este momento de la situación que estamos viviendo en Colombia, pero que seguramente vamos a avanzar y vamos a salir de ella. Ese espíritu bugueño que te delata y que te identifica. ¿Qué es eso tan especial que tiene Buga para Colombia, fuera de la fe, para ti? Bueno, la verdad es que Buga se ha caracterizado siempre por haber formado en la niñez, en la adolescencia, personas con una profunda vocación de servicio y de amor patrio, de amor terruño por Buga, por el Valle del Cauca, pero también por Colombia. Muchos bugueños han transitado por la vida nacional, con grandes aportes. Muchos están hoy en día en la palestra de la opinión pública y de diferentes sectores, pero tiene mucho de eso. Yo creo que nuestros padres y nuestros colegios nos inculcaron eso, amar al país, amar a la ciudad, servir, pensar más en los intereses colectivos que los intereses personales, que muchas veces en esta sociedad, Juan Pablo, que yo no me canso de decir que es una sociedad que ha venido en una decadencia de principios y valores, pues podamos aportarle a nuestro país un poco de esos mensajes de esperanza, pero también de recuperar un poco la sociedad en la cual estamos, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y yo creo que eso es parte de un mensaje de esperanza que quisiera compartir con ustedes. ¿Y pasas de Buga a vivir a Cali o de una vez a Bogotá, en tu juventud, en tu infancia? No, termino mi colegio en Buga, honrosamente, y salgo a estudiar a la Universidad Javeriana de Bogotá. Hago mi carrera de ingeniería industrial y en una época compleja porque me gradué a los 15 años del colegio, a los 20 de la universidad, entonces siempre era el chiquito de la clase. Y bueno, de alguna manera me tocó madurar un poco a la fuerza y me voy directamente a Estados Unidos a hacer mi máster y de alguna manera a vivir una experiencia diferente fuera de Colombia para venir obviamente más preparado al país, y de ahí llego a Cali a trabajar en temas muy sociales y muy de apoyo a la micro, a la pequeña empresa, muy de apoyo a los temas de liderazgo.
y estoy en Cali más o menos hasta el año 92 que me voy a vivir a España y también en temas sociales de apoyo a la pequeña empresa y ya en el 94 vuelvo a Colombia y he estado acá pues de base, pero también saliendo al exterior a cumplir varias misiones como tú lo decías. El sector gremial, y lo hablamos con Juan Pablo que ha tenido la fortuna en tantos años de manejar cuentas de compañías muy importantes, como Alianza Team, como Doria, como Mills, como estas compañías, pues sabemos que el sector gremial hoy yo creo que es el único aliciente para saber que tenemos país y que es el empresariado el que tiene que sacar el país, ¿no? Es que yo creo que la labor que hace Jaime y nombra dos cosas que me parecen fundamentales y es, uno, Colombia, y es el compromiso con el país. Yo sí creo que uno tiene una responsabilidad país importante. A mí me aterra que los jóvenes, nosotros que tenemos hijos adolescentes, está dentro del libreto irse de Colombia y yo creo que eso es muy equivocado. Eh, ¿Por qué creer en Colombia, Jaime? O sea, ¿cuál es la apuesta en Colombia? Nosotros somos unos convencidos del tema. eh, ¿Por qué, por qué le ha jugado tanto a Colombia? Juan Pablo, esa es una pregunta muy interesante porque me hace recordar de una anécdota muy personal que la quiero compartir. Por circunstancias de trabajo, yo estuve 10 años fuera de Colombia, casi 10 años, viviendo en el exterior, primero en Corea, luego en Austria y después en España, digamos en el segundo periodo de España. Gobierno Eh, Santos, gobierno... Gobierno Santos, las dos Sí. embajadas, sí, y estando viviendo en Madrid, que para mí es uno de los mejores viveros del mundo, Sin duda. eh, me picó un poco la idea de que me pudiera quedar en unas excelentes condiciones en la vida diplomática, muy buenas condiciones económicas, me pudiera quedar y jubilarme sin volver a servirle a Colombia y muchos amigos me decían cuando acepté la propuesta de Fenalco de que estaba loco y cómo se me ocurría venir a este país con todos los problemas que teníamos. Y de verdad hoy me siento absolutamente realizado y feliz de que en este periodo de Fenalco pues hemos podido hacer muchos aportes, muchas propuestas, igualmente muchas críticas, sobre todo en este gobierno, sobre todo lo que está pasando. Y creo que uno tiene siempre que combinar su realización profesional con su realización personal. Y no hay nada más valioso para una persona que sentirse que puede generar un impacto en la sociedad, en una comunidad, que puede contribuir a otros. Y eso es lo que, pues, de alguna manera pasa en la actualidad con el cargo que tengo en Fenalco. Sentimos que es un cargo en el cual podemos impactar a una comunidad muy grande de empresarios. Y cuando hablo de empresarios, recordemos que en Colombia el 97% son empresarios de la micro, pequeña y mediana empresa. Y los afiliados a nuestro gremio, que tú lo has vivido porque has sido un invitado muy especial a nuestros eventos, son eso, son Colombia. Es decir, el mejor pulso para saber lo que siente el país yo lo tengo en Fenalco, porque son sectores distintos de la economía del país, son sectores distintos en edades, son sectores distintos en oportunidades, sectores distintos igualmente de las regiones. O sea que es muy interesante, yo creo que desde los gremios, si se hace bien la tarea gremial, es mucho lo que se puede hacer por Colombia. Y de hecho hiciste mucho y siempre ha sido tu vocación de servicio, como decías, como jugueño y como colombiano, tanto en el Ministerio de Desarrollo Económico y de Turismo hoy día. Y lo que hiciste con Cotelco, siempre has trabajado también desde afuera, por el país siempre, por el turismo, por el sector hotelero, ¿no? Por la hospitalidad del país, ¿verdad? Sí, y aquí contesto un poco que Juan Pablo, me quedó la pregunta un poquito en el aire. ¿Por qué creo tanto en Colombia y por qué volver a Colombia? Yo creo que este es un país de enormes oportunidades en todo sentido, en la gente, en lo geográfico, en las vocaciones económicas, en las regiones. Pero es un país que históricamente, lamentablemente, ha estado muy golpeado por la violencia, muy golpeado por, digamos, distintos factores que no nos han dejado construir un proyecto colectivo de país, muchas polarizaciones, muchas divisiones, pero que yo creo
que este país, el día que concitemos un propósito colectivo, lo vamos a sacar adelante, sobre todo porque nuestra juventud es muy valiosa. Obviamente tenemos que luchar con el síndrome de la tecnología, no por lo malo, porque la tecnología es espectacular para todos los desarrollos, sino por la influencia que está teniendo en la juventud. Y yo creo que a pesar de eso, Colombia tiene mucho talento en los jóvenes y mucha esperanza en los jóvenes hacia el futuro. Y mira que hay una cosa que me llama a mí, siempre me ha llamado mucho la atención, para la muestra un botón, Jaime, y es que la gente que se va y los jóvenes que se van de Colombia, llega un momento en que añoran a Colombia. Y uno se pregunta, ¿cuál es ese efecto magnético que tiene Colombia? ¿Y cómo hacemos para potencializarlo y tener lo mejor del país al servicio del país, Jaime Alberto? Sí, ese es un tema que es muy cierto. Mucha gente se va y regresa, así como desafortunadamente también hay unos que se van y no quieren saber nada de Colombia. Digamos que se dan las dos cosas, pero la verdad que la gente que se va añora mucho la tierrita, como decimos, añora mucho nuestra forma de vivir, la idiosincrasia. Y siempre sabemos que tenemos problemas muy graves, pero siempre conservamos la esperanza de que las cosas tienen que mejorar. Y ese es el compromiso, no solamente que creemos que las cosas tienen que mejorar, sino que nos tenemos que involucrar como personas, como sociedad, para que las cosas mejoren. No le podemos dejar el país solamente a los políticos. El país es más que eso. Tú decías al comienzo, Colombia tiene una institucionalidad muy importante, tanto en su democracia, las instituciones que tenemos distintos al ejercicio del Poder Ejecutivo, pero es que más allá de eso tenemos una institucionalidad en los territorios. Cada región tiene una riqueza enorme. Igualmente tenemos una institucionalidad en el tejido empresarial colombiano, que es diverso, es emprendedor. Tenemos una institucionalidad que yo creo que eso es lo que hace hoy mantener al país vivo, y que obviamente, como digo, todos los que estamos en esa institucionalidad tenemos que trabajar para recuperar el rumbo del país y no dejarlo en manos de los políticos. Estamos cansados de que cada elección nos enfrentemos a que debe venir un Mesías. No, hay que construir proyectos colectivos y una sociedad mucho más empoderada, no que le pida a los gobernantes, sino que le exija a los gobernantes el camino correcto. Tú hablabas de esa palabra que es una palabra tan comprometedora y tan bonita y tan diciente, el Mesías. Hace unos días ya que se nombró el nuevo Papa y que el nuevo Papa llegó a regir los destinos de la Iglesia, pero sobre todo de la humanidad. Ese mensaje de unión al mundo, no es, quiero decir, los colombianos no somos los únicos que estamos trayendo ese mensaje de unión, ¿no? Y lo decía Juan Pablo el otro día que hablábamos que no es solo Colombia la que está muy mal y en decadencia, como nos decía su viejo también en el programa, sino es cómo el mundo todo está volcado a unirnos, a volvernos a unir, porque hay muchas guerras afuera, ¿no? Y es que bueno, pareciera que no hay otra forma, ¿no? Y unirnos alrededor de Colombia. Yo por eso admiro tanto lo que hace Jaime, porque creo que si algo está unido acá son los comerciantes. No sé si estoy equivocado. Y creo que sin ser una fuerza política, son una fuerza país impresionante, ¿no? No solamente son una fuerza país, sino que es una fuerza país muy heterogénea, digámoslo de alguna manera, con presencia en todos los rincones de Colombia. En todos los rincones de Colombia donde uno vaya, siempre hay un comerciante o dos o muchos en distintos sectores. Por ejemplo, para mí es muy grato poder hablar con panaderos que son empresarios, o con tenderos, o con ferreteros, Con droguistas que ahora estuvimos en el o Congreso. hablar con todos los del sector de la salud, o hablar con representantes de las grandes superficies. Porque es que esa fuerza, lo que no sabe mucha gente, genera el 33% del empleo del país. Entonces, por eso yo siempre digo cuando estoy con periodistas que hay algo muy importante y uno lo observa. Cuando al comercio le va bien, a la economía le va bien. Pero cuando el comercio se cae, la economía igualmente se cae. Entonces,
es una fuerza determinante. Lamentablemente, y lo voy a decir aquí, no es un mensaje político, pero hay que decirlo, estamos en un gobierno que no valora a los comerciantes, los desprecia. Un presidente que los ataca. Nos pasó algo, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo de tu cara, yo me volteé a ver tu cara y vuelvo y digo, esto no es un tema político. En el Congreso de Confecámaras, el último Congreso de Confecámaras que estuvo el ministro de Comercio y que dijo lo que dijo, en decir, en pararse frente a todas las cámaras del país y decir que era más peligrosa la informalidad que la formalidad que la informalidad. Sí. Yo me volteé a ver a Jaime Alberto, a Mr. Julián y a todos. O sea, ¿cómo un ministro podía decir eso? Pero ¿había ministro en esa época? Sí, había ministro. Pese a lo que dijo, yo me quedé. No sabe, no responde 2%. Yo me quedé todo el Congreso y te lo confesé ese día y se lo conté a Juan Pablo. Una de las razones por las que me hizo decidir volver a Colombia después de 3 años fue ese Congreso con Confecámaras y el primer Congreso en el que estuve con Fenalco de Góndola, porque dije, este es mi país, o sea, este es mi país, este es el país que clama porque todos hagamos un pedacito, porque todos vengamos a poner nuestro granito de arena, nuestro ladrillo. Y de verdad, estos eventos de las cámaras de comercio, de Confecámaras, de Fenalco, le devuelven a uno el espíritu país. Y te lo dije y te lo agradezco porque creo que necesitaba yo estar ahí parado para volver a ver a Colombia con los ojos de que no Colombia me necesita, es que yo necesito a Colombia. Claro. Es un poquito ese mensaje. Y uno también necesita a Colombia, esa es parte de por qué definitivamente. Y hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, pues en este oficio de uno de la publicidad, donde está en constante contacto con los empresarios y en esta situación compleja que no podemos negar. Hay algo que yo he admirado siempre y es que el empresariado, los comerciantes, no han perdido la esperanza. Tú le tienes el pulso al país. ¿Tú qué sientes? Eso, no han perdido la esperanza porque la mentalidad de los comerciantes, que además, bueno, es un oficio milenario, ¿no? Recordemos que fue como la primera actividad económica que se dio en el mundo hace miles de años. Son personas y empresarios que no se fijan en el corto plazo, paladean el corto plazo, o de alguna manera son conscientes de que si el corto plazo no es bueno, el mediano y el largo plazo será mejor. Y eso lo ve uno, a pesar de las dificultades que hoy hay, muchos comercios se han cerrado, eso también hay que decirlo, muchos están muy golpeados. Hay comerciantes que le están apostando a ampliaciones, a penetrar nuevas regiones, a diversificar, porque siempre tienen esa mentalidad de mediano y largo plazo que es la esperanza. Yo creo que parte de la misión nuestra, de ustedes, con lo que están haciendo y nosotros, es devolver la esperanza al país. Y los comerciantes de alguna manera con su trabajo del día a día, su resiliencia, le devuelven la esperanza al país porque es para adelante, a pesar de las dificultades, creen en Colombia, creen en un mejor futuro y obviamente es una fuerza muy interesante y muy bonita por eso, es decir, en los días que yo tengo mis bajonazos, que decimos en el ánimo, llamo a alguno de los empresarios y me devuelve la esperanza, inmediatamente me llena de oxígeno y de energía por ver que esto es una lucha del día a día, pero con una esperanza muy grande en Colombia. Tú que has vivido en Austria, en Corea, en España 2 veces, si compararas el sector del comercio con el de Colombia, ¿hay unas grandes diferencias por el tamaño de país o simplemente por la idiosincrasia del comercio? ¿Cómo? Sí, hay grandes diferencias, pero también hay comunes denominadores importantes. Es decir, la actividad de un comerciante en España, en cualquier barrio de cualquier ciudad, que abre sus puertas, que se preocupa, es la misma preocupación, vender, poder tener una comunidad vecina con la cual se siente orgulloso de poderla servir de alguna manera. Y obviamente hay diferencias en sofisticación o en tecnología. No podemos negar que obviamente ayer, por ejemplo, en Bucaramanga hablábamos en un foro muy interesante de inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial se puede aplicar al comercio. Y les contaba cómo Fenalco
hoy tiene un programa y un fondo de apoyo a de inteligencia artificial a micro, pequeños y medianos empresarios, porque la brecha entre los pequeños y los grandes pues es grande. El pulmón financiero para abarcar toda esa transformación tecnológica de los grandes pues es mayor, o el acceso al conocimiento. Y digamos que eso pasa en otros países como Austria, como Corea, como España o en Estados Unidos, pues obviamente hoy la tecnología está mucho más incorporada al desarrollo del comercio. Esas pueden ser las grandes diferencias, o el comercio electrónico, pero Colombia poco a poco va, digamos, un poco más retrasado, pero en la misma dirección, que es lo importante, ¿no? Y lo otro es que sí hay algo, y es que aquí el comerciante sí tiene un sentido humano inmensamente grande. ¿Verdad? Y yo digo, es tan comerciante el dueño de una cadena como Falabella como un tendero de barrio. Y uno habla con un tendero de barrio y es la misma característica que lo identifica con el más grande. Es decir, sí, tener su negocio, pero al mismo tiempo generar soluciones para la comunidad. Yo ahora en México veía, cuando uno ve la dimensión de México, que es 7 veces Colombia, la economía, el PIB, todo, y yo decía, ¿por qué el colombiano es tan buen vendedor? Y lo relacionado con el mexicano, que vende todo, pero vende a volumen y con unas dimensiones. Y me decía un amigo, me decía, Juanpa, el colombiano siempre ha tenido hambre. Entonces siempre ha vendido, mejor dicho, se ha matado por vender, ¿no? El comerciante colombiano tiene algo especial. Claro, y además hemos tenido muchas más dificultades, ¿no? En la historia. Dentro del hambre, digo, el hambre Claro, claro. de necesidades. De salir adelante. De salir adelante, Sí, ¿no? sí, cierto. Pero tú acabas de tocar un tema y yo le voy a cambiar de tercio. Mira. ¿Vamos a la música o al fútbol? No, vamos a Jaime Alberto, Eso. a lo humano. No, porque nadie, o sea, nadie desconoce quién es Jaime Alberto, el exministro, el presidente, el líder gremial. Pero, ¿qué le mueve el corazón a Jaime Alberto Cabal? La verdad, yo me considero muy afortunado porque a mí me mueve el corazón muchas cosas alrededor de mi vida. Primero la familia, indudablemente. ¿Tu hijo qué edad tiene ya? Los amigos. Para mí los amigos son algo, es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Me mueve el corazón poder vivir distintas facetas de la vida, poder estar dictando una conferencia en un auditorio y salir a tomar unas cervezas o unos vinos con los amigos, o irme a ver un partido del Real Madrid, que es el otro equipo además del Deportivo Cali de mi corazón. Primero el Deportivo Cali, ¿no? O irme a jugar un partido de pádel, que me gusta mucho, o encerrarme de pronto un sábado a trabajar en un proyecto o leer un libro. Es decir, muchas cosas me apasionan y yo creo que el secreto de la vida, que es corta, finalmente es poder uno disfrutarla desde distintas facetas y no vivir de alguna manera esclavizado en solamente una actividad, porque hay mucha gente que se dedica solo a trabajar, o hay otra gente que se dedica solo a alguna de las facetas de la vida. Para mí la gran riqueza es poder disfrutar las distintas oportunidades que nos ha dado esta vida y que nos ha dado Dios. Yo siempre te veo a ti en los congresos, en los actos gremiales y en las cosas donde hemos estado y hemos compartido. Y hay una expresión colombiana que me gusta. Yo siempre he visto a mi doctor Cabal, a Jaime Alberto, como un gocetas. Se goza la conferencia, se goza la fiesta, se goza el encuentro con el gremio y demás. Y eso es una virtud que yo también creo que tiene el colombiano, ¿no? El colombiano que se goza las cosas, se las goza plenamente, ¿verdad? De acuerdo. Yo creo que ese es un don que hay que, de alguna manera, agradecerlo, pero también vivirlo. Y en la música, ¿qué es lo que más te llama? Es que siempre hemos hablado de que estos programas hoy en YouTube que empiezan a coger tracking y tal, entonces obviamente las licencias y demás son un rollo, pero que siempre nos hagan que... Los censuraron. Sí, sí, nos bloquean los primeros programas por la música, porque empezamos a poner la música, pero la música favorita y la música que más te llega, ¿cuál es? ¿La colombiana, la mezcla, las fusiones? Fíjate que ahí también yo pienso que, claro, todos podemos tener un gusto, inclinados a un gusto, pero también como la música es un regalo de la historia de la humanidad que nos ha llegado, también hay que saber entender las distintas facetas que tiene la música.
Entonces yo puedo gozar tomándome unos aguardientes en un almuerzo, en una finca, unos buenos boleros o unos buenos, sí, Salsa. colombianos Sí, ¿o no? y cubanos, pero al mismo tiempo gozo en una fiesta con la salsa. A veces me dicen que no parezco caleño o vallecaucano porque me encanta el vallenato también. Pero si me dices de un concierto de música clásica que los viví mucho en Viena durante mi Wow, claro. estancia, lo disfruto. Y está bien que alguien se caracterice porque le guste más un género musical, pero lo bonito es saberlos apreciar todos y disfrutarlos, depende del momento. Es que yo creo que cada género musical Sí, tiene un tiene momento su y encanto, un timing. tiene su encanto dependiendo del momento, dependiendo del sitio, de la compañía, ¿no? Yo creo que eso es parte Es de... verdad, está absolutamente. Y es, Hay una definición muy bonita de un próximo invitado que es Alberto Salcedo Ramos, que escribió unas crónicas divinas, que dice, para mí la música se divide en dos, la que me gusta y la que no me gusta. Y dice, y la tuya me gusta, Claudia de Colombia. Y eso es, la música a uno le pueden sí, gustar y muchas yo cosas, es confieso con maravilloso. toda naturalidad, no he podido, no me gusta, no la entiendo, la música electrónica. Yo creo que eso no... No está nuestra generación, yo creo. Pero, pero yo me acuerdo de mi padre que tenía un dicho, cuando empezó la música electrónica, alcanzó de alguna manera a saber que existía la música electrónica, y lo oyó alguna vez porque ya murió hace algunos años. Me decía, yo no le entiendo a estos muchachitos de hoy cómo les gusta el ruido. El ruido. Eso no es música, es ruido, ¿no? Pero de resto, yo creo que en su momento hay que disfrutar todas los distintos géneros musicales. Hablábamos desde el principio de estos episodios en el primer programa con José Manuel. Y yo siempre lo traigo a colación porque es algo muy bonito donde decíamos que como catedrático tantos años, cuál era la lección más importante que había dado, pero sobre todo cuál era la lección más importante que había recibido. La lección más importante que tú has recibido en tu vida empresarial o en tu vida como profesional, ¿cuál ha sido? Una lección muy bonita. Cuando yo vivía en Cali, trabajaba con la Fundación Carvajal, de la empresa Carvajal, pero la fundación era dedicada a apoyar a la gente y, digamos, a tener una labor social y una labor de responsabilidad social, digámoslo así, en temas empresariales, sociales, de vivienda, todo. Y yo era muy joven y montamos con otras organizaciones del Valle del Cauca una fundación que se llamaba Funda Empresa. En ese momento, estoy hablando a finales de los 80, había un nivel de desempleo profesional enorme en Colombia, digamos los profesionales, y por eso hubo mucha migración y mucho éxodo, no encontraban oportunidades. Y nosotros empezamos a sembrar desde esa época el espíritu emprendedor en las universidades, en los jóvenes y tal. Y a ayudarles a montar empresas con programas de formación, asesoría, asistencia técnica e inclusive con fondos de crédito que llegamos a manejar. Entonces yo iba mucho a las universidades a hablar y a mostrar Funda Empresa, a animar a los jóvenes del momento, de que era importante no pensar en ser empleado, sino también en crear empresas, ¿no? Y por allá, un pelado atrás se paró y me dice, oiga, profe, ¿y usted que habla de que hay que crear empresas, cuántas ha creado? Entonces, obviamente en ese momento ninguna, hoy en día sí, pero me quedó una enseñanza muy grande. Uno para predicar tiene que practicar, para que eso te dé autoridad moral de poder decir. Y esa fue una lección de aprendizaje enorme. Ese muchacho, que no me acuerdo su nombre, me despertó, digamos, ese mismo espíritu emprendedor en mí, y de ahí en adelante me dediqué a participar en procesos de creación de empresas y apoyo a iniciativas empresariales y yo creo que fue una enseñanza maravillosa. Yo siempre digo que algo que me dijo mi papá un día, me dijo, una cosa es tener y otra cosa trascender, y a veces son antónimos y escoges una que la otra, pero más que emprender muchas compañías y muchos negocios, has ayudado a muchas compañías, comerciantes grandes, pequeños, colombianos a emprender sus propios negocios, que yo creo
A veces yo creo que eso debe dejar más orgullo y más Sí, tranquilidad, mucha ¿no? satisfacción y la medida que uno pueda apoyar a una comunidad grande, por ejemplo, yo me siento, y lo comparto aquí, muy orgulloso de haber hecho una contribución muy grande al país en la pandemia, que también quiero contar esa anécdota. Cuando estaba, y lo vivía yo en Fenalco, quebrándose todos los comercios, las empresas, pues imagínate un comercio cerrado, 15 días, un mes. Fue el momento más difícil de Fenalco, creo yo. Y yo percibía, lo que tú dices, el pulso del país lo percibía allí. Entonces me fui, le pedí una cita al presidente Duque entonces y le dije, mire, presidente, aquí hay que hacer algo. Yo había conocido ese modelo en España, que lo tienen para manejar grandes crisis. Si nosotros no le metemos la mano a que el sostenimiento de los empleos y los salarios se comparte y no depende al 100% de los empresarios, aquí va a haber una mortandad empresarial y de las micro, pequeñas y medianas. Entonces me preguntó, ¿y qué es lo que hay que hacer, Jaime Alberto? Y le dije, compartir la carga salarial en tres. Los empresarios, los trabajadores tienen que poner de su parte, reduciéndose los sueldos, y el gobierno tiene que darle una tercera parte de la nómina a los empresarios para que puedan cubrir sus necesidades. Y de ahí nació esa conversación, el programa más importante que hizo el presidente del gobierno del PAEF, seguramente José Manuel en programas pasados se refirió, que fue darle ese subsidio a la nómina, inclusive a las primas, para que pudiera conservarse el empleo. Si no, no solamente había mortandad de empresas, sino mortandad de empleos. Y eso para Colombia hubiera sido catastrófico. Yo creo que Colombia fue uno de los países que mejor manejó, no solamente en temas de salud, sino que mejor manejó en temas de sostenibilidad de la economía y del empleo en la pandemia. O sea que eso también es una anécdota muy chévere. A veces es muy difícil hablar de esperanza sin tener fe o sin sentir la fe. Yo veo aquí que tú eres hermano de Emaús, que es una de las historias que cambió mi vida y que me reencontró con mi ser espiritual. Tú eres una persona de mucha fe, eres una persona no solo muy devota, sino eres una persona que transpira fe. Para ti esa importancia de la fe, ¿cuál es en la esperanza? Muy buena pregunta, pero también como anécdota. Esa fe, pues, como me decían a mí los amigos, es que de la universidad, me acuerdo cuando llegué, es que si usted que se crió a una cuadra del Señor de los Milagros de Buga no tiene fe. Entonces, ¿Quién tiene fe? y yo creo que eso también depende mucho de las costumbres y de la fe de la familia. Yo recuerdo que en mi época en el colegio pues no existía lo de hoy, jornada continua, y no que se va uno y vuelve a las 4 de la tarde, y no. Allá la jornada era de 8 a 12 del día, uno iba a almorzar a su casa y volvía al colegio a las 3 de la tarde. Y yo me acuerdo que mi madre me esperaba, claro, como era una cuadra, siempre a las 12 del día, mijo, antes de almorzar, vamos a misa donde el milagroso. Uy, Dios mío, claro. Entonces, de razón también. bueno, yo creo que eso se inculca y finalmente, pues la verdad, yo he tratado de cultivar esa fe y por eso creo que uno no solamente con los actos humanos sale adelante, sino se invoca también a que lo guíe el Señor y esté absolutamente convencido de que el mundo trasciende y que no termina en lo que haga acá, sino que obviamente hay otra esperanza y otra vida. Mira que acá José Manuel Restrepo, yo le hice una pregunta y era si creía en la suerte. Digo, no Y es me suerte, está dijo, arriba. no es suerte, está arriba. Claro. Y nunca había hecho yo ese análisis tan simple y es verdad, ¿no? O sea, uno simplifica el tema con el concepto de suerte y no es suerte. Y creo que pues nosotros tres, o sea, somos ejemplos de eso, de sin duda pues hay una cosa diferente. Ahora que en este año y en esta generación, en este momento nuestro, que nos tocó volver a recibir un nuevo papado, con esa herencia y ese legado de Francisco tan importante, alguien me decía, bueno, lo leía, perdón, en Wayne Dyer, él decía, estar inspirado es estar in espíritu, tener una conexión directa con el espíritu, ¿no? Y yo creo que eso es una mezcla muy particular que tiene el comerciante
el trabajador colombiano, el colombiano como sí, como tal, que parte de la creatividad del colombiano es su fe y es su arraigo en su creencia, llamémosla católica, cristiana, como sea, pero verdad, ese espíritu del colombiano es particular en su misma fe. Sí, yo creo lo mismo, Juan Pablo, y escuchándote hablar, pensaba algo que también me parece importante traerlo acá. Cuando los hombres tienen mucha fe sincera y no interesada, porque claro, cuando yo digo interesada es necesito salvarme, ¿no? Sincera, hay una lección muy grande que es la que nos dio Francisco, ya que hablaste del Papa y ahora León XIV, y es el sentido de la humildad y la sencillez. Yo creo que parte de lo que tenemos que hacer en Colombia, precisamente con los ejemplos que pone de los comerciantes y la gente normal, es bajar del pedestal o bajarse del pedestal de mucha gente que por tener de alguna manera oportunidades, abolengo, historia, pues creen que son más. Este país necesita más igualdad, más sencillez, más humildad. Y también como anécdota, tuve un jefe en épocas tempranas de mi vida en Cali, que era paisa, que fue ministro, que se llamaba Joaquín Vallejo Arbeláez, con el que él presidía un comité que estábamos trabajando una visión del Valle del Cauca a largo plazo. Cuando digo a largo plazo, en esa época era el 80 y pico, era el año 2000. Se llamaba Plan Valle 2000. Y él me decía después de... Él tenía un ingenio, compró un ingenio que era el ingenio La Quinta, tenía una casona donde yo iba los sábados a trabajar con él, tenía una biblioteca inmensa. No era una casa con biblioteca, sino una biblioteca con casa. Y él me decía, mi hijo, vea, yo le he visto madera a usted, pero le doy un consejo. Entre más alto suba, más humilde y sencillo tiene que ser. Y yo creo en eso, yo creo que eso es parte de la fe genuina, inspirado en Dios, pero esa fe genuina es la humildad y la sencillez. Es totalmente cierto. Mira, y para ir cerrando este conversatorio que podría durar horas y días, qué maravilla. Yo sé que has hecho mucho por el sector gremial, yo sé que trabajas en Fenalco, en el core, que es los comerciantes, pero ¿cuál es ese proyecto el cual me has contado de liderar Cambio País y cuál es este tema que están ustedes liderando como empresarios privados y como sector de la política como tal? Yo diría que más que empresarios somos muchos ciudadanos que estamos muy preocupados con la coyuntura del país. O sea, yo creo que hay que decirlo con todas las letras, y lo digo públicamente. Estamos en un momento donde el país no va bien. Estamos en un momento de desgobierno, en un momento, digamos, de bajeza en el estilo de que nos gobiernan, no solamente por todos los escándalos de corrupción, sino en el estilo personal. Un presidente lleno de odios, lleno de insultos, lleno de agravios, lleno de una mala leche, como dicen los muchachos hoy en día. Y yo creo que eso está llevando a engendrar una lucha de clases muy peligrosa para Colombia. Entonces, somos un grupo de ciudadanos que creemos que el rumbo del país tiene que cambiar, pero que no tiene que ser un mesías. Ay, a mí me dicen, ¿por quién vamos a votar el 26? ¿Quién nos recomienda? No. Hay que buscar cómo colectivamente salimos adelante. ¿Cuál es su área de influencia para hablarle a la gente de la necesidad de que Colombia tiene que tener un nuevo rumbo? ¿Cuál es el área de su influencia? Los empleados, los proveedores, los amigos, la familia. Y estamos empeñados en construir una gran plataforma ciudadana que de alguna manera genere un proyecto colectivo para sacar el país adelante, independientemente que al final nos decantemos por un candidato o no. Pero primero es el proyecto, primero son las ideas que queremos consensuar con mucha gente y luego sí mirar quién las puede liderar. Pero no al revés, no yo me uno a este, a mí me gusta este, no, porque el país no va a salir adelante así. Este es un momento donde la política tradicional está mandada a recoger. Este es un momento de Todos somos outsiders. Empoderar a la ciudadanía y todos somos outsiders. Me encantó esa frase y si me permites la voy a decir en otro escenario. Por favor, hay que hacerlo, hay que Y hacerlo. yo creo que hay un compromiso grande, Jaime Alberto, y de antemano, como te lo decíamos por fuera de cámaras, cuenta con nosotros
y es Cuenta con los Juan Pablos, con Value, con todo el espíritu. y es más que el desgobierno, es la decadencia. Yo creo que no nos podemos permitir la decadencia del país. Yo creo que todos nos tenemos que unir alrededor de un propósito, de la grandeza, de apostarle a Colombia y de evitar la decadencia. Pues Neirita, Le dije, Juanpa, que traíamos un programa absolutamente colombiano, gremial, pero sobre todo con una persona, un espíritu y una fe y una esperanza maravillosa. Mi querido Jaime Alberto, gracias por haber estado aquí en Los Juan Pablos. Esta siempre será tu casa. cuenta con nosotros. Siempre, siempre, siempre. Y Negrito, como siempre, Una deuda, ¿no? Una deuda. ¿cuál es? Quedaron debiendo el pan de bonito y las empanadas. No, el vino. Y el vino. Pensé que iba para allá. Negrito, siempre, siempre tenemos personajes colombianos, amigos queridos con mucho corazón. corazón. Jaime Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Y a ustedes, espérenos, como siempre, en 15 días, ¿en dónde? En los Juan Pablos. Aquí en Los Juan Pablos. No, los felicito, Muy buenísimo. bien. No, pero ¿Qué tal? buenísimo el ¿Te programa. gustó? Una Rico, berraquera. ¿no? Está Obviamente. Arturo Calle Papá. Sí, sí, sí. Dile que lo queremos invitar.